Bien. Bueno, primero que todo, bienvenidos a toda la audiencia, lo que están viendo, lo que van a presenciar este debate. El debate se va a tratar sobre la noción de ente en Francisco Suárez. Va a haber una exposición de 20 minutos de cada uno. Va a iniciarse Petro con su posicionamiento, que lo va a desarrollar, y después va a proceder Carlos. Vamos a tener después 10 minutos de réplica, después posiblemente 5, y después un momento de diálogo abierto, digamos, ¿no? Así que espero que puedan disfrutarlo y que podamos aprender y podamos tomar nota también de lo que se va a decir. Así que, bien, en cuanto a Petro, te voy a estar avisando ya en cuanto empieza. Tenés 20 minutos de exposición, ¿eh? Empezás ya. Vale. A ver, ¿sí se ve? Sí. A ver. Bueno, digamos, la motivación un poco de toda esta discusión fue, digamos, ciertas críticas que luego se le intentan hacer a la filosofía analítica, y, digamos, por lo que entiendo es que se va a entender que las ideas de Suárez de alguna forma van a servir como un núcleo para el resto de filosofía, o para buena parte de la filosofía que hizo posteriormente, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, si, digamos, se refutaría a Suárez, pues, en principio se terminaría refutando la filosofía analítica y parte de la filosofía moderna, ¿no? Digamos, ante esta cuestión, pues, digamos, mi postura va a ser de que, o sea, no va a ser como una suerte de sistema hipotético deductivo, sino que va a ser como una red en donde, pues, o sea, refutar una premisa no necesariamente significa refutar todo lo demás. Sin embargo, esto nada más es, o sea, como que el contexto de la discusión. No voy a ir ahí, mi intención aquí no va a ser discutir específicamente sobre esto. Ahora, como objetivos que yo me voy a plantear aquí, es nada más hacer una discusión, ahora sí que estrictamente exegética. Es decir, más allá del posicionamiento metafilosófico que podamos llegar a tener sobre diferentes cuestiones, pues yo voy a asumir que, en efecto, si refutan a Suárez, van a refutar a todos los demás y todo este rollo. Digo, digamos, yo, al menos en esta exposición, yo voy a estar, yo no voy a criticar eso ni voy a discutir eso. Ahora, otras cosas, tampoco me voy a poner aquí a valorar si las ideas o la filosofía de Suárez es verdadera o falsa. Yo creo que es falsa, al igual que la del Tomino, pero, digamos, esa es otra discusión que no vamos a tener. Y también hasta qué punto la influencia que va a tener Suárez en la tradición analítica y la moderna. Digamos, sobre ese aspecto, yo creo que es una cuestión no trivial, no es algo que yo pueda resolver, al menos a priori. Yo creo que hace falta un estudio bastante más minucioso, pero tampoco voy a tocar eso aquí. Entonces, lo único que voy a discutir aquí es hasta qué punto la interpretación o las ideas que se le están atribuyendo muchas veces a Suárez, como con esta idea de la esencia real, realmente están en Suárez, y si están en Suárez, y si realmente están de la manera en que se le están atribuyendo a Suárez. Ahora, como fuentes, pues naturalmente vamos a utilizar las disputaciones metafísicas, sobre todo la primera, el primer tomo de la editorial Gredos, que va de la primera a la cuarta. En particular me voy a enfocar en la 2, aunque va a haber algunas que no van a ser de la 2 o de la segunda. Y como fuentes secundarias voy a utilizar, por un lado, el libro de José Pereira, que se llama Suárez, y la tesis doctoral de esta Laura Alicia Soto Rangel, que se llama Estructura de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. Otras fuentes que voy a utilizar van a ser los artículos de José Helling, y puso como ejemplo el del ente y la existencia en Suárez, no es el único, y también el libro de Gilson, El ser y los filósofos. A una cuestión sobre las traducciones, el libro de Pereira está en inglés, entonces las citas que va a utilizar, ciertos términos que voy a utilizar, que va a tomar de las disputaciones, no están traducidos, o sea, si tú lo traduces del inglés al español, no es la misma traducción que la que tiene la editorial de Gredos. En este aspecto yo me voy a quedar con la traducción que hace Gredos. Las traducciones que hace Pereira me parecen que son más claras para cómo desarrollar las ideas, pero pues para no perdernos en toda la discusión exegética, prefiero quedarme con la de Gredos y no pelearme mucho con el tema de la traducción. Bueno, esto me lo voy a saltar porque definitivamente no me va a dar tiempo. Ahora, sobre las ideas de Suárez, mira, voy a discutir, o voy a plantearlo en 4 etapas. Primero, otra anotación. La presentación en buena medida va a ser el tercer capítulo del libro de Pereira.
digamos, un resumen del tercer capítulo. Pereira se va a basar enormemente en el trabajo de José Helin y también en la tesis doctoral de esta Laura. Entonces, digamos, o sea, no es digamos, son autores secundarios. Sin embargo, en última instancia, voy a tratar de que cada afirmación que termine atribuyendo a Suárez, pues tener por lo menos una cita o un texto de las disputaciones en donde podamos encontrar o ver que realmente no es algo que me esté inventando yo, que se esté inventando Pereira, sino que realmente está en Suárez, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar de la ecuación suareciana del ser y existencia. Bueno, la ecuación suareciana del ser y la existencia básicamente es que Suárez sí va a identificar al ser con el actus essendi, ¿no? Que el acto de ser, ¿no? Creo que sería la traducción, ¿no? Entonces aquí hay voy a poner varias citas, por ejemplo en esta que dice, pues ser y existir según consta por el uso común y el significado de dicha palabra son lo mismo, ¿no? Y les digo, ahí pongo la disputación, que es la segunda, la sección 4 y el párrafo 1 creo que sería, y también la traducción en español y en latín. Otro texto en donde también va a poner lo mismo, ahí creo que no se alcanza a ver completo. Bueno, la leo de todos modos. Existir tiene la misma extensión que el ente mismo, puesto que el nombre de ente se deriva de ser, ese, por consiguiente, de igual manera que el ente no pertenece a un género determinado, sino que trasciende todos los predicamentos, así también el existir. No, ese es en la 31, la disputación 31. En este caso, digamos, voy a agarrar de diferentes disputaciones para ver que Suárez hace un uso constante de esta idea del ser como actus essendi, ¿no? También, por ejemplo, en la disputación 50 menciona, la existencia como existencia corresponde al ente como tal y pertenece a la razón intrínseca, sea en potencia o en acto, según se haya tomado el ente. Y, bueno, ahora, en cuanto a la idea de qué es el ser suareciano, pues por lo menos la interpretación que va a hacer Helin, que va a retomar luego Pereira, Laura, digamos, va a hacer un análisis un poco más toxográfico y va a identificar por lo menos tres vertientes interpretativas. Por un lado, aquellas que van a recuperar al Aristóteles, o, digamos, las ideas de Aristóteles, digamos, van a estar muy, muy ligadas a Suárez. Es en la que se va a ir Laura. Heidegger va a tener otro con el tema de la ontoteología, y Gilson y Helin van a tener ciertas discusiones con lo que va a ser el existencialismo. En cuanto a lo que va a ser el ser para Suárez, lo va a dividir en tres partes. Por un lado, la existencia actual, por otro, la existencia aptitudinal, y por otro, la existencia posible. La existencia actual es el actum essendi, la existencia aptitudinal o precesiva es el essentia realis, y la existencia posible es, bueno, esa no hay tanto, no hay un término tan único, ¿no? Ahora, ¿cómo define la existencia actual? Bueno, si nos vamos al tercer párrafo de la cuarta sección de la segunda disputación, dice el ente, participio y nombre. O sea, va a dividir, al menos en esta parte, va a identificar al ente en dos partes. Por un lado, va a ser el ente, como se ha dicho, se toma a veces como participio del verbo ser, y en ese sentido significa el acto de existir como ejercido, y es igual que existente en acto. Por otro lado, también va a plantear la existencia aptitudinal, que es la que mencionaba, o por lo que entiendo que es la que va a reducir Carlos el ente en Suárez, que, digamos, si bien sí lo va a identificar con eso, lo va a ver como un ente, va a ver como una tricotomía entre las tres acepciones de existencia o de ente. Entonces, el ente como participio nombre lo va a definir de esta manera, pero otras veces se toma como el nombre que significa formalmente la esencia de la cosa, que tiene o puede tener existencia, pudiendo decirse que significa la misma existencia, no como ejercida en actos, sino como potencial o en aptitudinal. Digamos, aquí ahorita más adelante voy a explicar cómo se relacionan la existencia del actus essendi con la esencia realis. Y bueno, por último está la existencia posible, como compuesto de los conceptos de existencia y negación del ejercicio real. Y en el párrafo 12 va a hablar de la siguiente forma, donde se comprende finalmente que el ente, considerado como precisión en cuanto a significado con valor de nombre, puede dividirse con propiedad en ser acto y ser en potencia. El ser en potencia expresa también un ente real,
en cuanto a la esencia real, contracto y determinado no por algo positivo, sino por la privación de existencia actual. Ahí está eso de que es negación del ejercicio real. Luego, más el ente así contraído, o sea, en cuanto concebido en tal estado, no se significa mediante la voz mediante la voz ente, ni mediante cualquier otra incompleja que yo conozca, sino solo mediante los términos compuestos, ser posible, ser en potencia o ser parecidos. Ahora, creo que me regresé. Sí, ahí está. Ahora, la primera cuestión es que Suárez va a decir que la existencia posible es diferente a la existencia aptitudinal. Esto lo dice explícitamente en la siguiente cita. Se entiende además que el ente tomado como valor de nombre, que es el ser aptitudinal o la esencia realis, no significa ser potencia, en cuanto opuesta privación o negación al ser en acto, sino que significa solamente el ser en cuanto expresa precesivamente esencia real, lo cual es bastante distinto. Ahora, la relación que va a plantear Suárez entre la existencia actual, el actus essendi, y la esencia aptitudinal o esencia realis, es la idea es algo así como de enfoque. Es como él dice enfoque conceptual. Suárez va a decir que puede haber cosas que van a estar compuestas, como puede ser el género y la especie, y también va a haber una diferencia de enfoque. Un ejemplo que lo pongo aquí que dice la noción de color, que al mismo tiempo une y la diferencia las nociones particulares de azul, amarillo y rojo. La diferenciación entre lo general y lo particular se sitúa en el grado de focalización. Eso es a lo que se refiere con enfoque conceptual. En este caso, digamos, también en la segunda disputación, pero ahora en la sección 6, párrafo 9, pues va a dar un ejemplo que dice: lo mismo pasa con el concepto de calor y de calor de 8 grados, lo cual se comprueba también porque el concepto común de calor no solo se incluye en el concepto total de calor de 8 grados, sino también en cada uno de sus grados. Así pues, cuando se dice calor de 8 grados, no se añade de un modo distinto que forme composición con calor en cuanto tal, sino que se expresa y concibe el calor tal como se da en realidad. Digamos, ese es nada más, digamos, para que no digan que estoy inventándome esta distinción, esta conceptualización de que va a ser esa diferencia de enfoque que va a hacer Suárez. En última instancia, lo que va a llamar bueno, aquí lo pongo de hecho, aquí está la cita, ¿no? La existencia actual y la existencia aptitudinal. Se responde que el ente, según la doble acepción, no significa una doble razón de ser dividida a una razón o concepto común, sino que significa un concepto de ser más o menos preciso. En efecto, el ente, tomado como valor de nombre, o sea, como esencia realis, significa lo que tiene esencia real, prescindiendo de la existencia actual sin excluirla, ciertamente, o negarla, porque negarla sería existencia posible, ¿no? Luego, sin solo abstrayéndose de ella precesivamente. Eso es la cuestión del enfoque. Tiene un menor grado de enfoque, entonces por eso dice abstrayéndola de ella precesivamente. En cambio, el ente, en cuanto participio, significa el ser mismo real, ese es el actus essendi, o sea, el que tiene esencia real con existencia actual, dándole de este modo un significado más contraído. Entonces, cuando habla de que está contraído, es que está más enfocado, y cuando dice que está abstraído, significa que está menos enfocado conceptualmente. Y bueno, ahora, la idea que va a tener Suárez sobre esencia real va a diferir bastante de lo que se entiende muchas veces en la tradición. Ahora, antes de hablar específicamente de lo que entiende Suárez por esencia real, me gustaría hacer como un esquema de cómo está estructurada la segunda disputación, la cuarta sección, ¿no? Entonces, en las primeras dos párrafos se expone la opinión de Avicena con la corrección de Soto para introducir el problema del contenido del concepto de ser. En el tercer párrafo, para resolver el problema, se introduce la distinción del ente como participio, como actus essendi, y el ente como nombre, como esencia realis. Luego, en el 4 y en el 5 se explica el significado de ente como participio y el de ente como nombre. Es decir, en el 4 se va a explicar el significado de ente como participio, actus essendi, y en el 5 se explica el significado de ente como nombre, ¿no? Luego, en el párrafo 6 y 7 se desarrolla la solución del ente tomado como valor de nombre, lo que tiene esencia real. Aquí es donde va a desarrollar Suárez su concepción o su idea de lo que va a ser esencia real.
Luego, en el 8 se problematiza la relación entre ente como participio y el ente como nombre, que de hecho fue bueno, ahorita. No es cierto, en el 8 nada se problematiza, dice que hay como un problema ahí. Lo dice una vez aclarado la doble significación participal y nominal. Del ente del ente que no se equivoca, se explica su relación, que es justamente la relación está en la cuestión del enfoque conceptual. Luego en la 11 y en la 12 se hace la distinción entre ser en acto y ser en potencia, que es la que también ya vimos arriba. Y finalmente en los párrafos 13 y 15 se explica cómo el ente participado solo es predicado esencial de Dios, mientras que el ente como nombre lo es en todo ser, o sea, en los creados, creo que le llama. Luego, ahora, la forma en cómo va, a forma muy esquemático, va a entender la esencia real Suárez es como la razón de la esencia y la esencia como ser real. Luego, la razón de la esencia la va a dividir en la relación con el efecto o propiedades de la cosa y en relación a nuestro modo de concebir el habla. Luego, la esencia real como ser real la va a dividir primero en sentido negativo y sentido positivo. En sentido positivo como a posteriori y a priori como explicado por las causas externas y explicado por las causas internas. Aquí en el caso de la razón como esencia real, bueno, aquí en esta cita pues vemos que divide en dos, ¿no? La razón de la esencia y es la esencia como ser real, ¿no? Y la cual dice, solo nos falta exponer qué es la esencia real o en qué consiste su razón. Luego, 2 puntos cabe tratar aquí, indicados concretamente por 2 palabras. Primero, en qué consiste la razón de la esencia y segundo, en qué consiste el ser real. Bueno, luego, cuando habla de la razón de la esencia, dije que lo dividía en dos, ¿no? Ahí utilizó un código de color más que nada para ubicar o identificar en qué párrafo o en qué parte del párrafo se está hablando de cada cosa. La razón de la esencia, primero en qué consiste la razón de la esencia, en primero, podemos explicarlo si no es en relación con los efectos o propiedades de la cosa. Esto quiere decir, de acuerdo con el primer modo, decimos que la esencia de una cosa es el principio primero y radical e íntimo de todas las acciones y propiedades que la convienen. Y bajo este concepto se llama naturaleza de cada cosa. Luego, en el orden de nuestro modo de concebir y hablar, dice que de acuerdo con el segundo modo decimos que la esencia de una cosa es lo que se expresa por la definición. Entonces aquí ya, bueno, en esta parte ya no me dio tiempo de hacer bien en las cosas, entonces ya no está por código de color, o al menos no tan claro, pero al menos sí voy a identificar primero en el sentido negativo, va a decir ¿en qué consiste que una esencia sea real? En una negación, según el primer modo, esencia real decimos que es la que en sí no vuelve contradicción alguna, ni es mera ficción del entendimiento. Luego, en el sentido positivo, que aquí dice una afirmación, en cambio, de acuerdo con el segundo modo, que es la afirmación, puede explicarse primero a posteriori, y por el hecho de ser principio o raíz, operación o efectos reales, sea en el género de causa eficiente, de la forma o del material. Efectivamente, en un sentido no existe ninguna esencia real que no pueda tener algún efecto o propiedad real. Luego, segundo, puede explicarse a priori, por la causa extrínseca, a priori, y por causas extrínsecas e intrínsecas. Entonces, por causas extrínsecas, y es en este sentido decimos que es real la esencia que puede ser producida realmente por Dios y construirse como ser de un ente actual. Y por otro lado, en cambio, esta razón de esencia no puede, bueno, es la explicación por causas internas. En cambio, en esa razón, esencia no puede propiamente explicarse mediante una causa intrínseca, por ser ella misma la primera causa o razón intrínseca del ser y de la más simple, ¿no? Entonces, digo, en última instancia aquí, más allá de las discusiones de cómo interpretar estos conceptos, o sea, me parece que es bastante claro cómo Suárez va a desarrollar la noción de esencia más allá como se puede llegar a entender muchas veces desde ciertas lecturas no tan matizadas como equidad o alguna de estas cosas. O sea, no es que no esté la idea de equidad dentro, sino que va a hacer una construcción un poco más compleja en donde va a incluir estas ideas. ¿Cuánto tiempo falta? A ver, no podía hablar. A ver, dame un segundito.
te quedan 2 minutos. Te queda 1 minuto, Petro. Ah, Un bueno. minuto. Bueno, y digamos, en buena medida, digamos, por un lado, pues es señalar que esta idea de que el ser en Suárez es solo esencia real, a ver, no es falso que sea esencia real, pero sí es falso que solo sea esencia real. Porque, digamos, aquí como explico y voy bastantes citas, no, estamos arriba. Suárez va a entender al ser como existencia actual, como existencia aptitudinal y existencia posible. Ya también di antes varias citas en donde habla de forma consistente a lo largo de diferentes disputaciones del ente como existencia actual. Entonces, aquí no es tanto de que Suárez no entienda al ente como existencia aptitudinal o precesiva o esencia realis, sino que va a entenderlo de una forma tricotómica. Te doy un minuto más, Petro. Sí. ¿Terminaste? Ah, ok. Bueno, ya. Muchas gracias, Pedro. Bien. Gracias. Y ahora vamos a ver la exposición de Carlos, ¿no? Carlos también va a tener 20 minutos. Perfecto. A ver. Bueno, Carlos, decime cuando estás y yo lanzo el cronómetro. ¿Viste? Dale, mandale. Dale, inicia. Dale. Bueno, este debate se centra en lo que Suárez entendía estrictamente como el ente, como el ens, como aquella sustantivación del verbo, que como decía Pedro citándolo en la disputación 2, sección 4, numeral 3, justamente Suárez lo que hereda por lo que vienen discutiendo anteriormente, por eso, por ejemplo, cita al primer Santo Tomás en su primer momento metafísico aviceniano del ente y la esencia. Justamente lo que se va a discutir aquí es, en Suárez, ¿el ente es esencia real o el ente es un integralismo existencial, como precisamente va a defender muy insistentemente José Helin y sus seguidores en varios artículos? En este aspecto doy contextualización sobre lo que es el integralismo existencial, que quiere decir en esta lectura de Helin justamente que es el ente, dicho como el concepto más general de todos, en cuanto que abarca la posibilidad de todo lo real y de todo lo que es únicamente lo existente actualmente. Por eso justamente Suárez distingue entre la existencia actual posible y la existencia aptitudinal, de ser apta. Bueno, entonces primero mi cuestión va a ser que la postura que está defendiendo indirectamente Petro, porque en teoría es la que está defendiendo al basarse en José Helin, justamente es falsa. Y es por dar una mala interpretación sobre lo que es en Francisco Suárez la esencia realizada y por lo que se entiende por esencialismo. De hecho, cito a José Helin en su artículo El ente real y los posibles en Suárez. Queda también destacado cómo el ente suareziano no es esencialista. No significa la esencia real sin su existencia, sino que representa la existencia real, la cual, como él dice, no se constituye real sino por la existencia actual. Eso está entre la página 28 y 29. ¿Qué quiero decir? Esto que aquí está defendiéndose Petro, hasta donde tengo entendido, porque es la razón por la cual tenemos este debate, es que él está defendiendo un integralismo existencial y él repudia lo que supuestamente José Helin defiende, de que cuando se dice que Suárez es esencialista es porque no hay nada más que esencias. Bueno, eso nunca se lo ha dicho. Después voy a empezar a citar autores, pero justamente quiero, ya antes de ir a por qué en las lecturas sobre Suárez tiene mayor primacía la existencia aptitudinal como la esencia real de la cosa, también quiero citar otra vez a José Helin en su artículo El ente y la existencia en Suárez, en la página 51, donde nos dice: Suárez quiere decir la última palabra para describir qué es el ente como nombre, a fin de justificar cómo el ente es un predicado esencial de toda la realidad, aún de la criatura. El ente lo describe con estos rasgos: el ente es lo que tiene esencia real, y esencia real es la que dice orden a la entidad actual. Aunque no exista, no les repugna el ser actual o el ser entidad existente, porque la actualidad no se constituye si no es por la existencia actual. Es finalmente lo que tiene aptitud intrínseca para existir, y en este sentido
dice, aunque el existir actualmente no conviene esencialmente a ninguna criatura, pero sí le conviene intrínseca y esencialmente ser apta y tener orden a la existencia actual. Eso, como he dicho, está en el artículo. En el artículo El ente y la existencia en Suárez, bueno, lo que citó Cepetro en la página 51. Yo quiero rescatar el hecho de que justamente cuando José Gelín al final hace el matiz y el rebote en que justamente no conviene esencialmente a ninguna criatura, pero sí le conviene intrínseca y esencialmente ser apta para existir y tener orden a la existencia actual, porque ciertamente lo que es exacto es más perfecto, y eso es lo que hereda de todos los escolásticos de la alta escolástica y baja escolástica. Justamente lo que aquí se está entendiendo por esencialismo, que es lo que se entiende tradicionalmente, es que el esencialismo es una postura metafísica que le da una primacía a la esencia como principio primero en el orden de lo real. Es decir, jerárquicamente, aunque pueda haber una integración entre la esencia y la existencia, como ocurre en prácticamente todas las metafísicas escolásticas, como por ejemplo los neoplatónicos, justamente como se constituyen en agustinianos, van a ver esta relación integral entre lo que es manifestado con el uno y la materia, o el mismo Aristóteles, que ve que lo real en últimas cuentas es constituido por la forma, pero el ente se integra en materia y forma, y no por eso vamos a decir que ellos son integralistas, porque es una categorización metafísica ambigua. Justamente cuando Suárez en la Disputación 2, sección 4, numeral 3 dice: ahora bien, el ente en esta significación no conserva el valor del participio, porque el participio implica la significación de tiempo, significación del ejercicio actual o de actualidad. Por esto la palabra existente no puede jamás decirse de una cosa que no existe en acto, ya que conserva siempre el valor de participio del verbo existir. En consecuencia, es necesario que el ente en esta segunda significación se tome con valor de nombre. Entonces, justamente, como también va a insistir en la cuestión 12, en el numeral 12, que precisamente para él el ente se divide de dos maneras, no el ser, porque el ser él la entiende como la existencia, y el ser se entiende primariamente como la existencia actual, como el ejercicio de la acción de ser, así como justamente el ser del ente caminar es lo que camina, el caminante. Bueno, en este aspecto, justamente si Cepetro tendría razón en este aspecto, primero Suárez de manera directa nunca tendría que haber dividido el ente como lo hace al inicio, y estrictamente no tendría que haber dicho el ser en potencia expresa también un ente real, cuando a la esencia real, contracto y determinado no por algo positivo, sino por la privación de existencia actual. Es decir, ¿qué es el ente en Suárez? Y que también Cepetro ya lo ha citado en el numeral 6. Justamente lo que va a entender Suárez, y a esto es lo que quiere ir con la herencia aristotélica que ellos tienen, porque Aristóteles, y esto lo referencio, en la Metafísica, libro 7, capítulo 4, dice: el enunciado de la cosa es lo que es la cosa por sí misma. Por eso dice Aristóteles que ser liso no entra en el enunciado esencial de la cosa, porque ser liso, ser superficie lisa y ser superficie serían una y la misma cosa. En este aspecto, ¿qué es lo que quiero decir sencillamente? Justamente que la esencia se lo toma primariamente con una jerarquía metafísica, en el hecho de justamente el primer sentido. El primero no podemos explicarlo si no es en relación con los efectos o propiedades de la cosa, o en orden de nuestro modo de conocerlo y de hablar. De acuerdo con el primer modo, decimos que la esencia de una cosa es el principio primero y radical e íntimo de las acciones y propiedades que le convienen, y bajo este concepto se le llama naturaleza de cada cosa, según se comprende de Aristóteles en el libro 5 de la Metafísica, texto 5, y lo hace notar Santo Tomás en el capítulo 2 del ente y la esencia, y en el Quod de Veritate, parte primera, artículo 4, y en muchas otras partes. Entonces, ¿qué quiero decir sencillamente? La noción del ente real en Suárez y de llamarlo esencialista es correcto en base a todo lo explicado, precisamente porque el nombre ente, primero, es tomado como nombre, porque justamente, como también va a decir aquí José Gelín, en el ente real y posible en Suárez, justamente dice en las páginas
30. En tercer lugar, dice Suárez que el ente abarca lo que es real, pero con precisión de la existencia. Abarca pues a lo existente y a lo no existente. Y ahí lo cita Suárez. El ente dice tomado como nombre no significa la existencia actual. Y sigue Helin. El ente como nombre no significa lo que tiene esencia real prescindiendo de la existencia actual. No porque la excluya o la niegue, sino porque prescinde de ella con simple abstracción. Después, dice el mismo autor, por fin dice que el ente real no dice esencia real, sino en el orden esencial a la esencia. Aptitud para existir realmente. Otra vez en este aspecto cito a Suárez en la Disputación 2, sección 4, numeral 12, y justamente termina diciendo José Helin: ahora bien, la aptitud para existir está en lo que no existe y en orden a la existencia está en lo que no tiene existencia. Luego abarca los posibles aún bajo el aspecto de superación de existencia. Entonces, primero, en Suárez hay una primacía del ente como nombre por el ente como participio, porque justamente, como dice también Suárez y José Helin, que en este aspecto dice, aquí está, José Helin en el mismo artículo ya citado, dice, en segundo lugar dice que los entes posibles caen bajo el ente real en cuanto opuesto al ente existente. De ahí lo cito a Suárez. El ente, dice, tomado como nombre, se puede dividir con toda propiedad en ente en acto y en ente en potencia. Es decir, lo que ya ha citado Cepetro al inicio de la Disputación 2, sección 4, numeral 12. El ente en acto es el que existe actualmente al presente y el ente en potencia es el que existe actualmente, es el que actualmente no existe. Sigue diciendo Helin para terminar la cita, donde aparece el ente en potencia como el miembro opuesto al ente en acto. Entonces, sencillamente, ¿por qué Suárez es esencialista? Porque le da una notoria prioridad primero a la esencia como la aptitud de ser, para luego ser en acto y en potencia, y luego justamente porque Suárez mismo abarca, quizás equivalente y analógicamente, como lo hacía Aristóteles, al nombre ente en el acto y la potencia. Si Suárez hubiera defendido, tal como defendía José Helin, un integralismo existencial, esto es, el ente es lo que es en acto, justamente porque es más preferible, no hubiese tomado en consideración a la potencia como nombre de ente. Ahora bien, justamente si Cepetro quiere seguir insistiendo en esta tesis, tendría que demostrar que de alguna manera hay una prioridad ontológica del ente como participio, es decir, el ente actuando sobre el ente como nombre. El problema está en que justamente el ente como nombre, por extensión del concepto, es más abarcativo, y al ser más abarcativo es sin tiempo, y por lo tanto justamente refleja más lo real, porque si no, categorizamos al ente. ¿Por qué? Porque el ente se vuelve lo que es en acto. Entonces, el ente es un modo, pero el ente no es un modo, es un nombre, que luego se vuelve un modo mediante el participio. Pero no sé cuánto tiempo me queda. Ya te digo, Carlos, te está quedando 9 minutos, 8 minutos. Bien, dale, entonces sigue un poco. Ya para terminar, esta tesis que han andado defendiendo justamente también se ve en Leopoldo Prieto López, Suárez y el destino de la metafísica, cuando él dice: el ente real es la realización de un concepto. Por lo tanto, el concepto objetivo que tiende a identificarse con la esencia debe proceder al ente real. Dicho concepto pasa así de ser un concepto post-rem, luego de la cosa, a serlo ante-rem. Es decir, el ente como esencia real sucede antes de la cosa en acto. En este aspecto, la presencia del concepto objetivo sobre el ente es entendida al modo de la posibilidad lógica, que sin embargo pertenece a la esencia real y por lo tanto no es un simple ente de razón, puesto que tal posibilidad se caracteriza por la aptitud para la existencia. La posibilidad lógica precede a la realidad, o de otro modo, lo posible se realiza. La realización del concepto objetivo con el ente real es la misma que la que se da entre lo posible y lo actual. Ahora bien, si lo posible es la esencia y lo actual es la existencia, la relación se establece entre ambos principios.
la relación que se establece entre ambos principios es la simple precedencia, sino una simultánea copresencia en la composición del ente finito. Así, la esencia como posibilidad y la existencia como actitud se transforman en principios se transforman de principios en estados o modos de ser de una cosa. Es decir, solamente el ente integrado como justamente la posibilidad de siendo en acto lo que es luego de ser, o sea, post-rem, justamente tiene sentido. ¿Pero por qué tiene sentido? Porque antes está la esencia real como posibilidad de ser. Entonces, primero el ente tiene que tener una aptitud de ser siquiera en acto o en potencia, porque justamente no todo inmediatamente es en acto. En este sentido, justamente ya termino con una cita de Pierre Ombig, que rescata también esta tesis, porque ya entendemos que la esencia para Suárez es lo que dice propiamente la definición de un enunciado de la cosa, o sea, interiormente lo que es ella, y por lo tanto puede operar según lo que es, y eso lo hereda directamente de Aristóteles, porque lo explica así en la Ética Nicómaco, libro primero, capítulo 1, porque la aptitud es lo que le persigue al bien. Justamente dice aquí Pierre Ombig, nos dice que... A ver. Pero, a ver. Aquí lo encontramos. Bueno, ya termino con esto. Dice Pierre Ombig, Suárez y el advenimiento del concepto del ente se podría disociar enteramente estos dos sentidos y decir con Avicena que la existencia es un accidente de la esencia, la cual es, en tanto que tal, indiferente al existir. Suárez rechaza esta asociación. Ciertamente, el ens, en tanto que participio, en el sentido gramatical del término, participa del acto de existir, del acto sessendi, más el ser, en tanto que nombre, ens ut nomen, porque justamente recuérdese que no hay una distinción técnica entre el ser y el ente, porque básicamente por eso estos escolásticos modernos y tardíos que heredan al Santo Tomás Aviceniano van a hablar de seres y no de entes, porque les es indiferente, porque para ellos es lo mismo, justamente. Es decir, el participio sustantivado, la cosa siendo como el caminante del acto de caminar, adquiere una significación propia que no necesita referencia a la existencia actualmente ejercida. Esta es la función del verbo con su cosignificación temporal, sino que se refiere solamente a la posibilidad de existir, de poder existir. En este sentido ya termino diciendo que justamente, dado la hermenéutica analógica justamente planteada, querer interpretar a Suárez bajo un integralismo existencial con todo lo dicho es, primero, suponer que en Suárez no hay una jerarquización entre las cosas, es decir, que de alguna manera la esencia está supeditada al ser y es una concomitancia de dependencia, lo que no puede ser, porque justamente entonces la esencia no podría ni siquiera decirse como nombre, porque al decirse como nombre se vuelve indiferente a la existencia, o sea, solamente necesita de la existencia como participio, y segundo, que justamente toda forma de integralismo es una categorización ambigua que no abarca, sino que genera confusiones, porque toda forma de concebir al ente finito en una metafísica de esta índole es una forma de integralismo. Ya con eso terminaría. Gracias, Carlos. Dame un segundito. Bien, ahora viene el tiempo de réplica. O sea, ¿me pueden hacer grande? Sí, ahí. Bueno, Petro, vas a tener 10 minutos, réplica a Carlos, de refutación, de lo que vos quieras, en 10 minutos. Decime, a ver, no te hice grande. A ver, digamos, primero me parece que Carlos menciona algo así como que la potencia es nombre de ente,
está ahí, o sea, yo creo que es o sea, para mí el primer problema es que Suárez sí va a ser una distinción entre ente posible y esencia, que sería la existencia aptitudinal o esencia realis. Y de hecho esta cita la puse tal cual, que dice, se entiende además que el ente tomado con valor de nombre no, no significa el ser en potencia. O sea, ahí lo está diciendo, explícitamente lo está diciendo Suárez, que no es lo mismo el ser en potencia que que el ente tomado como valor de nombre, que es lo que va a entender como existencia aptitudinal o como esencia realis, ¿no? Ahora, luego por otro lado, mencionó que la prioridad del ente como acto, digamos, sobre eso yo puse varias, ay, a ver, esta cosa no. Ahí está. Al principio, de hecho, es justo con lo que yo empecé, con varias citas, en donde tal cual Suárez va a hablar de forma consistente a lo largo de varias disputaciones del ente como acto. Entonces, aquí la primera que está en la segunda disputación, en la cuarta sección, en el primer párrafo, dice, puede ser y existir según consta por el uso común y el significado de dicha palabra son lo mismo. O sea, yo creo que ahí está bastante claro que no está hablando de existencia aptitudinal. Luego también en esta otra parte dice, existir tiene la misma extensión que el ente mismo, puesto que el nombre del ente se derivó del ser ese. Por consiguiente, de igual manera que el ente no pertenece a un género determinado, sino es trascendente, no, sino que trasciende todos los predicamentos, así también el existir. Entonces, o sea, yo en ese sentido creo que Suárez es muy consistente a la hora de hablar de el ente como acto sucedente y como el que va a prevalecer o el que va a primar. Ahora también mencionó bueno, la otra cuestión es que, digamos, sí leíste un par de citas sobre Suárez, pero la mayoría de los textos que leíste, digamos, son autores, digamos, es bibliografía secundaria, ¿no? De autores que afirman A o B sobre, que hacen ciertas afirmaciones sobre Suárez, ¿no? En ese sentido, yo lo que dije desde un principio y trato de hacer es que cada atribución que le voy a hacer a Suárez lo voy a intentar de respaldar con una cita de sus disputaciones metafísicas. En ese sentido, o sea, tú hablas, o me estaban mencionando algo de de la esencia, o que va a entender ¿cómo se llama? Pierre Ondic. Digamos, no tengo del todo claro, creo que lo tres medio me comentaste cómo define la esencia, pero digamos, al menos aquí como yo me parece que expongo de manera meridianamente clara la forma en cómo Suárez va a entender la esencia, va a ser un poco más compleja que simplemente como en la esencia lo que puede hacer que opere una cosa así mencionaste, digamos, en ese sentido es un poco la crítica de que hacen una lectura, no sé, no la voy a llamar tomista, pero no hacen una lectura adecuada de la propia terminología de Suárez. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando ustedes están hablando de esencia, la forma en cómo Suárez va a desarrollar la esencia o el concepto de esencia en su obra es bastante más matizado de lo que generalmente se utiliza. Entonces, en el momento en que están utilizando un autor, unas fuentes secundarias, que están utilizando los términos no de la misma manera que el propio Suárez va a exponer, y yo aquí puse las citas y las leí, no las voy a repetir. Yo creo que ahí ya tenemos un cierto problema interpretativo, ¿no? En el sentido de que pues, estamos leyendo a Suárez desde un autor secundario. O sea, yo creo que lo ideal es, no es que no hay que utilizar bibliografía secundaria, pero digamos, cada afirmación que se haga sobre Suárez, yo creo que tiene que estar respaldada en una cita sobre Suárez. No un par de citas de Suárez y el resto de citas de Aristóteles, de Aquino, de Avicena o de algún otro autor que no es... que digo, o sea, no es que esté mal las fuentes secundarias, yo me basé muchísimo en fuentes secundarias, pero digamos, es una discusión a mi juicio exegética, entonces tenemos que remitirnos en última instancia para diluir cualquier polémica a la fuente primaria. Si de repente tú dices que Suárez dice que la potencia va a ser el nombre de ente, y luego Suárez tiene una cita en donde textualmente dice que las entidades, además que el ente, tomadas como valor de nombre, no significa el ser en potencia, yo creo que hay una clara incompatibilidad entre lo que se está afirmando de Suárez y lo que está diciendo Suárez en su obra. Entonces yo nada más señalo esa cuestión de
que, digamos, hay que ir a los textos primarios independientemente, o sea, yo sí me basé en Helling, me basé en Pereira, me basé en la doctora Laura, pero no es, pero en última instancia cualquier afirmación que estoy haciendo le estoy intentando respaldar con una cita del propio Suárez, porque, reitero, es una discusión exegética, es una discusión sobre lo que está en la obra de Suárez, no sobre lo que otros autores interpretaron que dice Suárez. Entonces, en ese nivel yo creo que es muy claro que Suárez, por un lado, cuando va a hablar del actus essendi, por ejemplo, sí va a establecer que hay una, ¿cómo le llaman? Una dualidad con preeminencia, pero la preeminencia se la va a dar al acto de ser, no a la esencia realis, no al nombre. Entonces, eso, ay, no tengo ahorita, digo, como eso no lo, como no terminé la presentación, ya no puse esas citas, igual luego la puedo buscar. Pero, o sea, sí va a ser una, o sea, sí es verdad que va a ser una cierta jerarquización entre esas distinciones que va a establecer Suárez y la que va a estar, la que va a prevalecer va a ser justamente la esencia, el acto de existir, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que es tanto falso que, por un lado, Suárez va a diluir el nombre de ente con potencia, que no va a ser una jerarquización entre las distintas formas que va a definir el ente, si las hay, y también que hay una tendencia a leer cierta terminología que va a desarrollar Suárez a lo largo de su obra en términos que no están dentro de su obra. Entonces, yo creo que en buena medida el problema que hay. Y reitero, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, aquí está, o sea, aquí pongo claro cómo está estructurada la segunda sección de la cuarta disputación, ya la leí hace rato, y aquí está cómo va a desarrollar el concepto de esencia que va a tener Suárez. Entonces, sí va a haber, o sea, muchos elementos de los que se los atribuye a la esencia sí los tiene, pero la forma en cómo los va a articular no es, digamos, tan trivial como muchas veces se hace ver. Y aparte de eso, aparte de la esencia real, sí va a mencionar y sí le va a dar prevalencia al acto de existir. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias, Petro. Ahora toca a Carlos. Carlos, decime si estás listo y yo voy a agarrar y dame un segundito y voy a poner el cronómetro. Dale, mándale. Listo, empezá ya. Bueno, hay varios hombres de paja, no sé si intencional o inconscientemente hechos, porque precisamente lo que he dicho con respecto a la herencia que tiene Aristóteles es algo básico que se puede constatar en el mismo Suárez. O sea, vos mismo lo has puesto y lo has leído. Y hay veces que ni lees completamente los textos y los lees imparcialmente, lo que constituye una falacia de evidencia incompleta. Porque yo sencillamente he dicho que Suárez entiende la esencia como el enunciado de lo que la cosa es y de lo cual se van a derivar sus operaciones. Me remito a la misma sección 2, a la misma Diputación 2, sección 4, numeral 7, en donde dice: según el primer modo en que consiste la esencia real, decimos que es la que no envuelve contradicción alguna ni que es ficción del entendimiento. En cambio, de acuerdo con el segundo modo, puede explicarse primero a posteriori, por el hecho de ser principio o raíz de operaciones o efectos reales, sea en el género de la causa eficiente, de la formal o de la material. Y eso es lo que sencillamente él hereda justamente de Aristóteles, y eso he dicho lo que es la esencia, porque él complementa los dos sentidos. Primero, el sentido en cuanto a la enunciación de la cosa, o sea, ¿qué es un árbol? Un árbol, bueno, es un ente vegetal, y el árbol, siendo ente vegetal, genera operaciones por lo que es. Eso es sencillamente lo que he dicho, eso lo hereda de Aristóteles, porque así está en Aristóteles, y así lo van a heredar todos los filósofos por los cuales van a condicionar a Suárez, porque no te es suficiente saber de Suárez si vos no entiendes el contexto metafísico de Suárez, cosa que demuestra que no lo entiendes porque justamente tienes un prejuicio hermenéutico, porque has sacado el latín y has querido discutir en latín justamente de lo que Suárez quiere decir. O sea, ¿qué es el ente para Suárez? Ya yendo con eso, porque también has hecho otro hombre de paja, o sea, una misma aclaración que al inicio vos has hecho es que Suárez entiende al ente, a la existencia, triplemente: como actualidad, como potencialidad, como aptitudinalidad. Vos textualmente has dicho, porque lo he escrito, que yo digo que la esencia justamente es la potencia de ser, y que por lo tanto la esencia no es un ente, y ahí lo relacionas con la potencia. Eso yo nunca lo he dicho. Precisamente una cosa es la esencia como contenido proposicional de lo que universalmente es la cosa y de lo cual se van a derivar sus operaciones, y otra cosa es la potencia como una capacidad de ser. Si no, Suárez
no diría en el numeral 12 que justamente el ente se divide en potencia y en acto, y la potencia no es la pura esencia, a menos que, bueno, lo estés entendiendo como lo entendió Wolf, que eso no sería leer a Suárez, sería leer a Wolf. Ahora, vos dices que justamente Suárez en el numeral 11 dice que niega el nombre de ente a la potencia. Bueno, vamos a leerlo. Se entiende además que el ente tomado con valor de nombre no significa el ser en potencia en cuanto privativa o negativamente el ser en acto, sino que solamente significa ser en cuanto expresa precisamente la esencia real, lo cual es bastante distinto. O sea, repito, el ente tomado con valor de nombre no significa el ser en potencia, ahí hay una coma, después sigue en cuanto opuesto, o sea, cuando hay en un cuanto opuesto es una advertencia sobre la precisión que se quiere hacer en cuanto opuesto privativo o negativamente al ser en acto. Es decir, la potencialidad no es tomado como ente si se lo entiende como una carencia, como una privación, pero justamente la capacidad de ser, la potencia, no es una privación. Después, otra vez, sigue Suárez diciendo, sino que significa solamente el ser en cuanto expresa precisamente la esencia real. O sea, tienes la esencia real y de la esencia real se desprenden los modos del acto y la potencia, pero no es lo mismo la potencia que la esencia como me has acusado de hacer, porque justamente aquí yo sigo diciendo, lo cual es bastante distinto, en efecto, así como la abstracción precisa es distinta de la negativa, del mismo modo el ente considerado nominalmente, aunque signifique precisamente el ser que tiene esencia real, no añade empero una negación, a saber, de carácter de existencia actual, que es la negación o privación que añade ser en potencia, lo cual evidencia también por el hecho de que un ente con valor de nombre es común a Dios y a las criaturas, pudiendo predicarse de Dios con verdad. En cambio, el ser en potencia en modo alguno puede afirmarse de Dios. ¿Pero por qué? Porque en cuanto a la esencialidad plena y perfecta de Dios, justamente no le compete ser potencial, porque eso en él, como nombre de ente, justamente porque Suárez es univocista en cuanto al nombre del ente, no es sino una privación de ser, pero nosotros no, porque es una capacidad real de ser. Justamente ahí habría una confusión gigantesca. Ahora, no puede haber una primacía del ser en acto sobre el ser en potencia, porque precisamente el mismo Suárez, como habíamos visto anteriormente, va a decir, y voy a insistir con esto en el numeral 3, voy a seguir insistiendo, el ente en esta significación, o sea, como participio, no conserva el ente, perdón, en esta significación como nombre, no conserva el valor de participio, porque el participio implica significación de tiempo, significación del ejercicio actual o de actualidad. Por esto, la palabra existente no puede jamás decirse de una cosa que no existe en acto, ya que conserva el valor del participio del verbo existir. En consecuencia, es necesario que el ente en esta segunda significación se tome con valor de nombre. Por esto, los autores arriba citados admiten efectivamente esta división, por más que la rechacen en sus expresiones, porque lo mismo da a decir que el ente significa a veces una cosa que existe actualmente, a veces solo en potencia, que decir que se toma a veces como participio, a veces como nombre, o como dicen otros, participal y nominalmente. En efecto, por lo mismo que el ente no significa la entidad actual y la existencia, ya no se toma con valor de participio, sino con valor de nombre. Es decir, porque en Suárez justamente el ente en sentido propio y con primacía no se lo toma con existencia propiamente actual, porque el participio implica tiempo y el tiempo implica un modo concreto de ser. Yo insisto en que si vos sigues insistiendo con el integralismo existencial, vuelves al ente en una pura categoría al reducirlo en acto, pero no es una consecuencia hermenéutica ya, es una consecuencia metafísica de todo el sistema que venimos discutiendo. Pero bueno, eso sería. ¿Listo? ¿Terminaste, Carlos? ¿Terminaste, Carlos, o se cortó? Y ahí terminamos. Ah, bien, bien. Ahora, ¿Cortado? perdón.
Vamos a hacer 5 minutos de réplica de ese Petro y luego 5 minutos de réplica de Carlos y después damos un espacio para un diálogo abierto. Y ahí tiramos unos 10 o 15 minutos abiertos y se termina. ¿Qué les parece? Está bien, está bien. Va, bueno, ok. Ahora vas 5 minutos Petro y después 5 minutos Carlos. No, gracias. Digo, bueno, varias cosas. Digo, para empezar, a ver, voy a buscar el... Digamos, tú estás citando el párrafo 3, ¿no? Y que realmente, digamos, es verdad, o sea, sí lo citaste textualmente, pero para entender lo que está haciendo ahí Suárez, simplemente está haciendo, está planteando por un lado el problema que va a suponer la división entre ser en acto y ser no, como nombre, perdón, se me va el avión. Digamos, por un lado está haciendo esa distinción, o sea, no es como que ahí esté definiendo el qué es el ser o el ente, simplemente ahí está planteando que va a dividir el ser en esos dos, en donde va a definirlos y en donde va a explicar en qué significa cada uno, va a ser en el párrafo 4 y 5. Tú estabas citando el párrafo 3. Ahora, bueno, ahí no se veía, ahí está. O sea, tú estás citando el párrafo 3, sin embargo, donde los defines en el párrafo 4 y 5. Ahora, sobre el párrafo 12 que citaste, también, o sea, tú estás mencionando ahí que el ser en potencia era como parte no lo escribí tal cual tú lo dijiste, pero digamos, aquí la cuestión es que la distinción que va a estar haciendo Suárez y que de hecho aquí tal cual es lo que va a hacer en esos párrafos, es la distinción entre ser en acto y ser en potencia. En última instancia, lo que va a referir es que la forma en cómo va a relacionarse, digo, no específicamente en este párrafo, sino en el párrafo 9 y 10, lo importante es cómo se relaciona el ser en acto y la esencia realis, ¿no? Aquí, digamos, ser en acto, existencia actual o esencia real o esencia realis son términos que se utilizan para lo mismo, ¿no? En donde se va a establecer la relación, y es lo que yo estaba explicando hace rato, que tiene que ver con una relación de enfoque conceptual, de manera que la esencia real va a ser aquello que esté abstraído, y de hecho aquí voy a poner tal cual aquí está tal cual la cita, dice, se responde que el ente, según esta doble acepción, aquí sigue hablando de que hay una doble acepción del ente, no significa una doble razón de ser que divida a una razón o concepto común, sino que significa un concepto de ser más o menos preciso, por eso es el enfoque conceptual, en efecto del ente tomado como valor de nombre, que es lo que tú estás reduciendo el ente, significa lo que tiene esencia real y precediendo de la existencia actual, sin excluirla, que es justamente lo que estabas diciendo hace rato, ciertamente, o negarla, sino solamente abstrayendo de ella precesivamente, esa es la existencia precesiva. Ahora, en cambio, el ente, en cuanto es participio, significa el ser mismo real, o sea, el que tiene más esencia real como existencia actual, el que tiene esencia real con existencia actual, dándole este modo un significado más contraído. Entonces, la distinción o la relación que hay entre esencia aptitudinal, entre existencia aptitudinal y existencia actual es una cuestión de enfoque conceptual. Sin embargo, va a entender al ente como compuesto de las dos cosas. Entonces, ahí cuando tú estás diciendo o lo que entiendo que tú vas a defender es que la esencia real o la existencia aptitudinal es realmente como que la idea más general o lo que le va a dar primacía a Suárez, lo cual al menos aquí no lo hace, y que de las citas que tú has dado, la del párrafo 3, realmente ahí no está explicando, no está definiendo las cosas, simplemente las está haciendo la distinción que va a necesitar hacer para poder abordar los problemas que va a plantear en los primeros dos párrafos, que es donde se expone la opinión de Avicena con la corrección de Soto. Entonces, en ese sentido, o sea, yo me parece que estás tomando un poco los citas a dedazo. Yo por eso aquí puse una estructura de cómo está hecha la cuarta sección de la segunda disputación, para no estar seleccionando citas de a ver dónde está la parte que me conviene. Simplemente aquí está de forma muy estructurada y clara en qué, o sea, si queremos responder una pregunta, en qué parte tenemos que buscar la respuesta a esa pregunta. Si tú quieres ver en dónde está definiendo la existencia se me fue el nombre, aptitudinal con la existencia participio, o como participio, pues aquí la tenemos que ir al párrafo 4 y 5, no tenemos que ir al párrafo 3, que es donde tú estabas sacando la cita. Y bueno, es todo. Bien, gracias, Petro. Ahora, Carlos,
Dale, 5 minutos. bueno, Damos el tiempo dale. iniciar ya. Dale. Bueno, primero para decir que justamente estás embarcándote en una dicotomía para intentar refutarme que yo justamente no he puesto ni estoy defendiendo, por lo que vos estarías defendiendo en contra de mi tesis no sería propiamente lo que yo defiendo. Yo no defiendo la cuestión entre existencia real y la esencia realizada. Justamente es más anterior, justamente por cuanto que, primero, la potencia sí puede tomarse como nombre del ente porque el nombre es aquello que por su extensión conceptual recoge más modos. Entonces, como justamente vos mismo has citado, Suárez, al inicio del numeral 12, que divide al ente, no digas el ser, porque eso es justamente genera muchas ambigüedades. El ser en Suárez es la existencia, el ente es lo que se está discutiendo. El ente, ¿qué es el ente? Es justamente aquel nombre del cual se desprende su esencia que se dice real de dos modos, ya sea como principio o como enunciación de lo que es la cosa en cuanto a contenido universal. Ahora, justamente en el numeral 5 dice, el ente se considera como significado de dicha palabra tratada con valor de nombre, su razón de ser consiste en ser algo que tiene esencia real, es decir, no ficticia ni quimérica, sino verdadera y apta para existir realmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que primero, no es lo mismo la potencialidad que la aptitudinalidad en Suárez, porque la aptitudinalidad es un concepto metafísico que abarca más cosas, y otra sería que precisamente, como Suárez sigue diciendo en el numeral 5, la prueba de esta conclusión es proporcionalmente idéntica a la precedente, porque ese concepto simple no puede entenderse o explicarse de otro modo. Entonces, de este modo, porque no estoy sacando citas al adrede, porque justamente para entender lo que es el ente no hay que ir directamente por cuanto que vos ves que Suárez le da una primacía a la entidad actual y dices, yo ya tengo razón, sino para entender primero las divisiones que hace Suárez, que no las he hecho porque no ha citado partes en donde yo había citado, en donde él critica el hecho de que la noción del participio implica tiempo y la noción nominal no, porque la noción nominal recoge más cosas, justamente no demuestra que el ente se constituye en cuanto en acto de solo esencia real, demuestra que el ente, prescindiendo de la existencia actual, es decir, de la entidad concretada, es primero esencia real, y de ahí que pueda ser en acto y en potencia, porque si no, y bueno, me tendrás que responder a esto, que no lo has respondido por alguna razón, capaz no lo has anotado, si el ente es el integralismo existencial, la potencia incluso se ve completamente enajenada de realidad. No podríamos ni enunciar como consecuencia metafísica lo que es lo posible de ser. Porque, ojo, una cosa es la posibilidad, otra cosa es la aptitudinalidad. En este aspecto y solamente en este aspecto, la entidad en Suárez, de manera general, ¿qué es? Es un nombre. Es un nombre que se toma como esencia real. ¿Qué es la esencia real? Por un lado, la enunciación de la cosa, lo que le compete ser, y esto viene desde Aristóteles, en la Metafísica, libro 7, capítulo 4. Luego, aquel principio de operaciones, lo que se conoce como natura, como brotar, como el brote, como la búsqueda de las causas finales. En este aspecto, el ente o la entidad actual es solamente un modo de la esencia real, pero no es toda la esencia real, porque primero, estando la esencia real, se sigue de ser en acto o ser en potencia. En este aspecto, obviamente por una cuestión metafísica, es más primario el ente en cuanto a contenido en acto, ¿sí? Porque es una perfección ya acabada, pero eso no define la totalidad del ente. Es decir, el caminar se define como verbo, no se define recién cuando alguien es caminante. 1 minuto, Carlos. Bueno, la pera justamente se dice en cuanto a lo que es, en cuanto a esencia, de cosa vegetal que puede dar bastantes frutas, pero no se define por cuanto que es aquel peral que me da peras en acto, justamente porque el rango de categorizaciones metafísicas para el nombre ente, como venía diciendo y citando, justamente corresponde a lo que Suárez entiende como el ente, como esencia real, no de modo tomista, porque Santo Tomás tiene dos momentos metafísicos, uno aviceniano, otro intensivo. Entonces, Santo Tomás aviceniano ya no se toma más en cuenta, porque yo no soy esencialista, yo lo saco. Entonces, eso es en Suárez el ente, es aquel nombre que indica el contenido real de la cosa, y de eso se deriva el acto y la potencia. Eso sería.
Bueno, gracias Carlos. Ahora vamos a pasar a un diálogo abierto de 15 minutos, donde van a intercambiar. Yo voy a interferir en el diálogo a menos que las cosas se salgan de lugar, traten de ser respetuosos y bueno, incrépense justamente lo que han desarrollado más en un sentido uno a uno, ¿no? Como digo, voy a solamente intervenir en el caso de que se salgan un poquito las cosas del lugar, pero tienen libertad. Voy a poner el cronómetro de 15 minutos. Denme un segundo. Restablezco. Y bueno, empiecen nomás. Me silencio. A ver, digo, para empezar, tú ahorita mencionaste, o tú leíste el quinto párrafo, que de hecho, o sea, ahí es donde se explica el significado del ente como nombre. O sea, es verdad que sí define así el ente como nombre de Suárez, pero lo que pasa es que va a definir, reitero, primero hace la distinción del ente como participio y el ente como nombre, y en el párrafo 4 define el ente como participio, y en el párrafo 5, que es el que leíste, en el párrafo 4 el ente como participio, y en el párrafo 5 el ente como nombre, lo va a definir, lo va a decir qué significa. Entonces, en ese sentido, digo, esto es un poco lo que, por eso yo digo que me parece que como que tomas las citas un poco al dedillo, porque, o sea, sí es verdad que define así Suárez el ente, pero antes, previo, en el párrafo 3 dice que lo va a distinguir en dos partes, y en el párrafo 4 y 5 va a definir o va a decir qué significan cada una de esas dos partes. Y tú nada más estás leyendo la parte donde se refiere a la segunda y a la segunda y a la segunda, y estás ignorando los párrafos o las partes en donde Suárez está hablando del ente como participio. Bien, ahora justamente toda la crítica va basada en la misma distinción que él hace entre lo nominal y lo participal. ¿Estás de acuerdo ahí? Justamente eso es lo que hace en... Bueno, ahora, vos fíjate lo que yo te digo. Cuando él mismo dice, el participio es solamente tomado con tiempo porque es aquello que es en acto, justamente todos los intérpretes, incluso José Gelín, que yo mismo te lo he citado, porque es una de tus fuentes, justamente él va a tomar el ente de ese no en ese sentido, y él mismo lo cita Suárez y lo admite. O sea, el ente no es tomado sino como justamente lo que es acto y potencia, no lo que se reduce. Entonces, en ese sentido, sencillamente, no es que estoy tomando con el dedo, sino porque precisamente si mi objetivo es demostrar que el ente como participio es un modo concreto inferior en cuanto a extensión conceptual al ente como nombre, entonces no tiene sentido empezar a discutir si el ente como si yo leo el numeral 4, porque evidentemente no es mi objeto demostrativo y no es hacer una evidencia incompleta. Eso. A ver, es que, o sea, digamos, yo un poco, digamos, mi metodología es primero haber visto toda la estructura de la segunda, bueno, de la cuarta sección de la segunda disputación y ver más o menos de qué va cada parte. Por eso tengo el mapita o aquí este esquema, ¿no? Entonces digo, a ver, si tú quieres ver qué significa el ser como existencia, perdón, el ser como, el ente como participio o el ente como nombre, pues donde tenemos que irnos es al párrafo 4 o al párrafo 5. En el párrafo 3, que es el que tú estás citando y estás tomando esa cita, y la razón por la que digo es que es al dedillo, es porque en ese párrafo simplemente se dedica un poco a problematizar y a ver la necesidad o a justificar la necesidad de hacer esta distinción entre ente como participio y como ente como nombre. Entonces en el 3, o sea, tú estás tomando una definición de ente como nombre del párrafo 3, cuando en el párrafo 3 no es donde lo define. Ahora, esta estructura está o sea, si tú te vas a la de Gredos, de hecho, a ver, aquí tengo, o sea, si nos vamos, aquí tiene el resumen y tal cual es lo que yo lo extendí un poco, pero... Sí, pero a ver, ahí 4, también está... Aquí dice la significación, aquí dice que en el párrafo 4 y 5 está la significación distinta. No, yo lo que te estoy diciendo es que tú estás tomando del párrafo 3 el significado del ente como nombre. Pará. Estoy diciendo que del párrafo 3, y lo he dicho explícitamente, Suárez te presenta dos modos de decir al ente, porque no hay que decirlo como participio y precisamente he definido al ente desde el numeral 11. Ahora, también me apoyo en el numeral 5, pero el punto es que justamente en el numeral 3 va justamente a ahondar en lo que es el participio, que es la cosignificación del tiempo,
porque es lo que es en acto. Sé que en el numeral, en la numeración 4 va a ahondar más sobre lo que implica ser en acto, opuesta y negativamente a la potencia, pero justamente lo que yo quiero que vos entiendas es que no estoy haciendo un cherry picking. Segundo, justamente mi argumentación va por el mismo lado, de que él mismo da nociones de por qué hay que preferir la nominalidad por cuanto a extensión sin tiempo por sobre la participabilidad con tiempo. Y eso tiene consecuencias metafísicas en el mismo Suárez, y eso es lo que también me importa a mí. A ver, pero es que en la cita que tú mencionaste o sea, yo aquí la puse, esa fue la cita que tú pusiste, ¿no? Aquí está la cita. ¿Cuál? Bueno, La 5. el párrafo 3. No, donde te estaba sacando la cita en donde es esa distinción de lo del tiempo, ¿no? Dice, es el sentido en el... Esa está la cita. O sea, es el sentido en que la metafísica... Cuando él dice, ahora bien, 2 puntos, el ente, casi el final. Bueno, ahora bien, 2 puntos, el ente en esta significación, aquí la subrayé antes, perdón, en esta significación, no conserva el valor de participio. ¿En cuál participación está hablando aquí? O sea, porque aquí se está refiriendo a algo. Ahora, por eso empecé a subrayar, es el sentido en que la metafísica considera el ente, el cual es el ente, como modo, se divide en 10 predicamentos. Es que cuando está hablando aquí, o en esa parte que tú estás citando, sí, por eso, en esa parte que tú estás citando está hablando del ente como predicamentos. Y la parte del ente como predicamentos se va a ir directamente a la parte de la esencia realizada. De hecho, y eso está justamente en esta parte donde yo desgloso que entiende por... no me acuerdo dónde está, creo que era esta. Dice, a priori... Pero yo no te estoy diciendo de los efectos de la generación eficiencia. No, yo lo que te estoy diciendo es que, o sea, digamos, tú estás diciendo que va a haber un concepto que es más general. Pero ese concepto que es más general, en ningún lugar está diciendo que es más general, simplemente está diciendo las distinciones en ese párrafo. Nunca dice en qué parte dice que es más general. Sí. Al final del numeral 3, justamente cuando dice, en efecto, por lo mismo que el ente no significa la entidad actual y la existencia, ya no se toma como valor de participio, sino como nombre verbal. Justamente es más extenso en cuanto a precisión conceptual, y en esa misma línea lo van a seguir todos los autores que yo he citado. Está al final. ¿Está? En numeral 3, al final, cuando dice, en efecto, el ente tomado nominalmente o como nombre, mira, lo vuelvo a leer. En efecto, por lo mismo que el ente no significa la entidad actual y la existencia, ya no se toma con valor de participio, sino como nombre verbal. Lo que he dicho, o sea, cuando alguien dice que es más abarcativo, caminar o el caminante. Y el caminar, porque el caminante es una particularización del verbo. Y en ese sentido lo va a seguir Gelín, Aumbik, Prieto López, eso es lo que digo. A ver, digamos, aquí la cita completa es: por eso los autores arriba citados admiten efectivamente esta división, por más que la rechaza en su expresión, porque lo mismo da decir que el ente significa a veces una cosa que existe actualmente y a veces solo en potencia, que decir que se toma a veces como participio y a veces como nombre, o como dicen otros, también lo he leído. Como dicen otros, participal y nominal. En efecto, por lo mismo que el ente no significa la entidad actual y la existencia, ya no se toma como valor participio, sino como valor de nombre verbal. Por eso Santo Tomás, citado me pierdo. Ahí. Pero todas esas cosas ya leído, de tratar del ente en cuanto se le dice ser actual, añade. O sea, aquí está citando, esa parte que tú estás diciendo es una cita que está retomando de Tomás de Aquino. Y la relación que va a establecer Suárez con respecto a qué es la diferencia entre ente como participado y ente como nombre, esa la va a hacer hasta en la sección 9, creo, que aquí, sí discute eso. Dice, una vez aclarada la doble significación de participal y nominal del ente, no se equivoca, se explica su relación en los párrafos 9 y 10. Tú estás buscando cuál es la relación entre, cuál va a ser la que va a primar entre las dos en el párrafo 3. Cuando son en el párrafo 9 y 10, cuando va a discutir esto y lo va a aclarar. Y justamente la distinción que va a hacer es una cuestión de enfoque, que es lo que yo he estado mencionando desde hace rato. Va a haber un mayor enfoque, por eso la cuestión nominal o el ente como
nombre lo va a entender de forma más abstracta y el ente como participado lo va a entender de forma más contraída, creo que utiliza lo traducen como contraído. Entonces, esa es la relación que hay entre los dos, no una, lo que tú estabas citando es simplemente una cita que hace el propio Suárez de Aquino. Y reitero, o sea, tú, por eso yo digo que estás tomando, por eso yo estoy diciendo que tú estás haciendo como una suerte de cherry picking, porque estás tomando de un párrafo en donde no está discutiendo eso para responder una pregunta que va a responder en unos párrafos que va a plantear más adelante. Pero justamente vos estás preguntando el modo de relación y yo estoy hablando de la jerarquización por la cual los autores posteriormente van a tomar eso. Porque primero, justamente he dado... No, pero a mí no me importan los autores, lo que importa es lo que está diciendo Suárez. Es importante los autores porque primero, vos insistías mucho con José Gelín al principio, te he demostrado que José Gelín me da la razón a mí en ese aspecto. Justamente la nominalidad del ente justamente se lo va a tomar como más fundamental en cuanto a precisión de una extensión más abstracta. Y eso vos no lo puedes negar, porque el Suárez mismo lo acepta. Digo, aquí no me porque él mismo dice que la para discutir lo que dice implica tiempo. Aquí no, la verdad pero, no, a ver, no vine aquí a discutir qué dice Gelín, yo estoy discutiendo lo que dice Suárez. A ver, pero aquí no me importa mucho cómo lo que va a decir Gelín. Está bien. Sí, yo lo menciono, sin embargo, me estoy remitiendo, ok, mira, sí, no quiero discutir eso. Sí, yo lo mencioné. Sí, digamos, aquí yo creo que lo que pasa es que igual tenemos una diferente forma de interpretar lo que dice Gelín. Pero no creo, eso no creo que sea relevante en esta discusión. Lo que importa es lo que dice Suárez, no lo que dice Gelín. Lo que yo te quiero decirse, Petro, es que primero, la extensión en cuanto a forma de llamar al ente como nombre, o sea, no como algo, y esto también lo van a insistir muchos autores, por algo vamos a insistir en los intérpretes, justamente porque, primero, yo no sé cuánta formación metafísica en escolástica vos tengas, porque, insisto, vos me has rechazado que, por ejemplo, Suárez no diga la esencia al mismo modo que Aristóteles. He demostrado que sí, porque es una influencia que tiene Suárez de él. Entonces, vos si aíslas a Suárez, lo lees para contradecirme y evidentemente no va a salir a Suárez. Eso es lo que te quiero decir. Ahora, muy sencillamente... Yo no dije que la niega, yo solamente dije que no toma la misma, o sea, digamos, evidentemente, o sea, si tú quieres ver cómo se relaciona la definición de esencia de Aristóteles con la de Suárez, sí lo vas a encontrar, si hay una relación, simplemente lo que yo planteo es que no es la misma, no es la misma. No, claro, eso no lo dije, yo solo dije que no es la misma. Bajo todo un univocismo hermenéutico, y eso no es así. O sea, no te digo que justamente Suárez va a utilizar las mismas palabras punto por punto que Aristóteles. No es que lo utilice, va a ser un desarrollo. O sea, Suárez sí se basa mucho en Aristóteles, pero va a desarrollar mucho. Le quedan 3 minutos y después le voy a cortar y después van a ir a las conclusiones. Bien, a ver, muy sencillo. A ver. Para entender a Suárez tienes que entender el contexto metafísico y me parece que hasta el momento demostró carecer de ello. Mi argumento muy sencillamente es, Suárez mismo habla de la extensividad de la nominalidad del ente, ¿sí? Y eso está palpable. ¿En dónde? Justamente al final del numeral 3 y esto está apoyado en el Pero ahí vimos que está citando aquí, ¿no hay? No, justamente, pero ahí lo sigue, porque Suárez bebe mucho del Tomás de Aquino aviceniano, no del intensivo, que no es lo mismo. Pero donde define bien eso es en el capítulo, en la parte 9 y 10, no en el 3. Es que tú estás tomando como base interpretativa una mención que hace Aquino en el párrafo 3, donde simplemente está introduciendo el problema, cuando la discusión real sobre la distinción que va a hacer esos temas va a ser en la parte 9 y 11 y 9 y 10. O sea, justamente Suárez ahí lo sigue porque reafirma eso en el numeral 5. Ahora, a ver, pero es que, muy sencillo. A ver, digo, ¿cómo se va a entender que esta parte que yo te estoy planteando es, o sea, es tú Suárez está planteando en el inicio, en la 3, simplemente está intentando exponer la distinción. La distinción de los nombres del ente, eso es lo que yo te digo. Tú estás utilizando la presentación de la distinción como base interpretativa para entender el ente, y eso me parece que es completamente errado. No estás siguiendo la estructura del propio texto. Eso es un nombre paja, porque yo estoy tomando esa distinción, tomo justamente la distinción en cuanto a significación de tiempo y la forma de generalidad que tiene. Eso lo hace en la 4 y en la 5. Eso lo hace en lo 4 y en lo 5. Pero justamente esa distinción queda palpable incluso hasta en la distinción
distinción numeral 9, 10 y 11. Justamente por eso él va a decir que el ente no es tomado sino como potencias porque es algo negativo o que contrae el acto, no es algo que priva al acto. Porque hay una, insisto, él cuando habla de privación lo entiende como carencia. La potencia es la negación en cuanto a la oposición, pero oposición no es privación. Sí, sí, sí. Eso Sí. sencillamente. Sí, pero a ver, es que, digamos, yo lo único que te estoy señalando es nuevamente, o sea, tú estás diciendo que la noción más general, lo que va a basar todo el ente va a ser en el ente como nombre, cuando no lo Sí. hace nunca. No lo hace. No, justamente, Te estoy yo no estoy diciendo, diciendo que él haga, no, a ver, yo no estoy diciendo que él tome el ente y deseche el participio, sino que el participio es le un va a modo dar. de No, el no lo es. nombre. Sí, justamente le va a dar ¿En dónde dice que es primacía un por modo? cuanto ¿En que dónde dice que es un modo? no, pero son. Dim- Sé, Petro, Dios mío, La deja cita, de la cita. querer buscar interpretativamente cada cosa No, que uno no es dice de un interpretativa, autor. dame la Es por cita, una dame la cuestión, cita. no, pues Es es una cuestión exégesis, interpretativa. eso es O sea, me exégesis, está dame la cita discutiendo, exacta. pará. Me está discutiendo de cómo va a entender metafísicamente Suárez y has dicho que no te interesa defender la metafísica de Suárez. Yo lo que te estoy Tiempo, diciendo es que tú le estás atribuyendo a ciertas tiempo, cosas a Suárez y no estás dando las citas en donde se fundamenta eso. tiempo. Ya. Terminó todo. Ahora verán, vamos a ir a las conclusiones. Ahí pueden desarrollar un poquito más. Van a tener 3 minutos cada uno y puedes terminar ese Petro lo que estabas diciendo. Bueno, ¿quién iría acá primero? Creo que va Cepetro. Cepetro, vos vas con tus conclusiones, 3 minutos, y después tenés vos, Carlos, 3 minutos de conclusión. Para que ahí restablezca el tiempo. Empezá, Cepetro, ya. A ver, yo creo que, mira, más allá de lo que digan otros autores, o sea, esa cuestión sobre Helling, mira, yo creo que estabas haciendo una lectura muy apresurada de los textos de Helling. En todo caso, a mí no me interesa aquí discutir qué dice Helling, yo quiero discutir lo que dice Suárez. Entonces, vámonos sobre lo que va a decir Suárez, y si queremos irnos sobre lo que dice Suárez, tenemos que citar necesariamente una cita de las explicaciones metafísicas, y no solamente citar un párrafo o un texto arbitrario, es ver cuál es la estructura del texto y en qué partes de la estructura del texto es más probable que la pregunta o la cuestión que nosotros queramos saber se esté contestando, porque realmente Suárez es muy detallado en esas cosas, y muchos de esos problemas que tú lo estás haciendo, que tú estás afirmando o le estás atribuyendo a Suárez, pues sí las va a plantear, pero las va a plantear en otras partes y de manera explícita. Entonces, yo en ese sentido digo que estás haciendo cherry picking, porque si de repente, o sea, Suárez, donde va a plantear la distinción entre ente de nombre y ente como participio, y es en la parte 3, y donde los va a definir y donde va a ver su relación, es en la párrafos 3 y 4, no, en el 4 y 5, y en el 9 y 10, si tú nada me estás citando el párrafo 10, el párrafo 3, pues ahí yo estoy asumiendo que pues tú nada estás buscando a ver qué cita coincide con lo que tú estás afirmando de Suárez, y no estás teniendo una lectura más comprensiva y más holística de lo que está planteando Suárez, porque reitero, o sea, no se trata de buscar una cita que me dé la razón, se busca de ver cuál es la coherencia de todo el texto que estamos tratando y ver, digamos, el orden en cómo va argumentando cada cosa y en qué parte es conveniente buscar la respuesta a las preguntas que estamos planteando, y dónde tiene más sentido que para ciertas afirmaciones o ciertas atribuciones que le estamos haciendo a Suárez, vamos a encontrar la respuesta que va a dar Suárez. Porque independientemente de lo que diga Helling y cualquier otro autor interprete que tú me quieras mencionar. Entonces, para mí esa es la cuestión. O sea, yo creo que necesitamos necesariamente ver la estructura del texto y a partir de eso utilizarlo como base interpretativa. No buscar una frase o un texto que parece que me da la razón, que en realidad está citando a Aquino, no le está diciendo Suárez, está citando a Aquino, y atribuírselo a Suárez y utilizar esa atribución o ese texto un poco sacado de contexto, la verdad, como base interpretativa para toda la metafísica de Suárez. Ahora, independientemente de cuál sea la relación entre bueno, yo no digo que no haya una relación entre la idea de esencia de Aristóteles y la de Suárez. Lo que yo digo es que la forma en cómo va a articular la idea es diferente. Entonces, no estoy negando que no haya una clara influencia de Suárez de Aristóteles en Suárez. Simplemente, o sea, va a haber ciertos matices y ciertas diferencias en la forma en cómo articula el concepto. Por eso digo que no es la misma. Y hay ciertos errores que podemos caer si tú asumes eso. Y bueno, y esto. ¿Esa es tu conclusión? ¿Terminaste? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Ya. Gracias, Petro. Ahora, Carlos, 3 minutos para tu conclusión, iniciando ya. Bien. Bueno, primero, yo creo que para hacer hermenéutica tienes que revisar bien qué enfoque hermenéutico vas a usar.
justamente existen tres: el univocista, equivocista y analogicista. No puedes pretender discutir sobre Suárez primero siendo una exegeta, digamos, desde cero y de golpe en Discord o en TikTok, porque justamente si hay ciertos pasajes por los cuales los intérpretes van a tomar algo, es porque precisamente, probablemente es la interpretación más asedua a lo que justamente se quiere discutir. Vos no puedes interpretar a Suárez justamente desligado de su contexto metafísico, y eso es lo que evidentemente vos careces, en el aspecto de que en Suárez, independientemente, y esto también lo dice Prieto López, y justamente si vos quieres discutir Suárez como filósofo, como persona, tienes que entender cómo él está influenciado por otros filósofos, porque justamente el mismo Prieto López, por ahí de la página 105, 115 de Suárez y el destino de la metafísica, va a hablar comparativamente y va a explicar cómo es la metafísica de la Quinate con la metafísica suareciana, y va a mostrar las influencias que tiene. O sea, por eso tampoco es, y por eso lo he basado en el numeral 3, justamente porque toma ciertas cosas de Aquino, porque las proposiciones que da Aquino en cuanto a viceniano son conformes a lo que da él como suareciano, porque también, como demuestra Prieto López, Suárez tiene una clara influencia en Avicena, y eso vos no lo vas a poder sacar desligando a Suárez de todo el contexto metafísico que él tiene. O sea, si me has negado que justamente no es lo mismo la esencia en Aristóteles que en Suárez, porque explícitamente lo has dicho en toda esta obra, bueno, no sé la verdad, pero, o sea, mi argumentación sigue en pie. Primero, la esencia, el ente como esencia realizada quiere decir que aquello que es una cosa, porque eso es ente, el ente, ¿cuánto queda? Un minuto. Dale. El ente como cosa es justamente aquello que se significa por la esencia que supone el contenido proposicional de una cosa, o sea, la declaración. Ahora, se dice real porque se puede adaptar, por eso es aptitudinal en acto y en potencia. Eso es primero el ente, luego le sigue el ente como participio, y el ente como participio es un modo, y como lo he demostrado en los otros dos autores, que vos desconexamente leyendo a Suárez y creyéndote una apologeta de golpe, una exegeta, perdón, no puedes intentar refutar sin antes ver las razones de por medio, porque esto no es solamente leer a Suárez por leer a Suárez, sino también ver las consecuencias de su metafísica y decir, es lo que él planteaba justamente, y que tampoco querías discutir, lleva a eso, a que el integralismo existencial no es sostenible. Terminó. Bueno, gente, esto sería entonces como culminaría el debate. O sea, cada uno ha dado sus conclusiones, que fue más unas réplicas de tanto de los dos, pero bien, ustedes dirán, ustedes han escuchado, ustedes van a examinar, bueno, el video seguramente se va a estar subiendo para quien quiera revisarlo, para quien quiera revisar las fuentes. Así que nada, muchísimas gracias para los que estuvieron aquí. Somos 27 personas escuchando un debate acerca de una interpretación exegética y una interpretación de la filosofía de Suárez sobre la noción de ente en Suárez. Y bueno, es un tema que amerita también bastante comprensión, bastante atención, así que nada, gracias por estar y gracias a Carlos Acepetro y bueno, que tengan una excelente tarde y estamos acá al tanto, teísmo metafísico. Un abrazo.